Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, un programa donde repasamos las lecciones de la guía de estudio de la Escuela Sabática para que tú puedas compartirla el sábado con los miembros de tu iglesia y también para los maestros que puedan tener herramientas que les ayuden en la preparación de los miembros que conforman parte de su clase. Antes de entrar en materia, en la lección número 5, cómo estudiar la Biblia, una lección maravillosa, quiero presentar al panel que tenemos en esta hora. Al hermano Raúl Barbán. Gracias, hermano querido. Él es el líder del grupo Renacimiento aquí en la ciudad de Fresno, una hermosa congregación en la que tuve la oportunidad he compartido varias veces con ustedes allí. Gracias por estar con nosotros. Amén, igualmente, pastor. Y tenemos también en este panel al pastor Salazar, muy conocido por ustedes, pastor David Salazar, director de Zoom TV Latino. Gracias por estar con nosotros. Pastor, es un honor estar con ustedes también aquí. Muy bien, voy a pedirle al pastor Salazar que nos dirija en oración y voy a pedir al hermano Raúl Barbán que lea el texto para hoy, Isaías 55:11, después de que la oración termine. Adelante, pastor. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que reinas en los cielos, Señor, en este momento venimos delante de ti de forma humilde, implorando, Señor, tu presencia en nosotros a través de este panel también, para que puedas tú usarnos como tus instrumentos y compartir los pensamientos que sean conforme a tus pensamientos, que nuestras palabras puedan estar en armonía con tu palabra revelada y que podamos honrar y glorificar tu nombre a través de este programa. Además, pedimos, oh Dios, de que aquellos que están mirando este programa, están escuchando este estudio, este repaso de la lección, puedan ser ricamente bendecidas, fortalecidas y afirmadas en la fe. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que en esta semana pues vamos a mirar algunas maneras prácticas de poder estudiar la palabra del Señor, de poder sacarle provecho a la palabra del Señor. Y así rápidamente, solo manera de introducción, quiero que ustedes me cuenten que qué hacen ustedes para poder estudiar la palabra del Señor, cómo ustedes pueden sacarle provecho a la Biblia. Bueno, la palabra del Señor, pastor, es una de las cosas más hermosas, o mejor dicho, quizás el elemento tangible más hermoso que el Señor ha dejado a nosotros. Por supuesto, está la creación, que es otro de los libros donde uno puede mirar y conocer acerca del Creador, pero la palabra de Dios tiene un elemento mayor quizás, porque es una declaración, una forma de uno conocer el pensamiento, las ideas del Señor. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo Dios me quiere ayudar a afirmar, a crecer, a ser una versión, no la que tengo, la que llevo conmigo, pero una versión semejante a la de Cristo, una persona diferente, cambiar, moldearme a su semejanza? Entonces la palabra de Dios tiene ese don rico. Y cuando yo creo que el punto para mí principal o para iniciar este aspecto de estudiar la palabra de Dios tiene que ver con el cuánto aprecio la Escritura. Cuando yo veo que esta palabra fue y costó vidas, sangre de miles de personas que fueron las que pudieron por mantener, por preservar, por guardar, por salvar, por darme a mí esta oportunidad. Entonces, obviamente uno se deleita en escudriñar. Y para mí la forma quizás de estudio personal para mí es pedir a Dios en oración guía y abrir la Escritura y empezar a que ella me hable a mí. No tengo una fórmula, no digo tiene que ser 4 versículos al día o un capítulo entero o 100. No hay una fórmula para mí. Para mí la fórmula es conectarme a través de oración primeramente y luego entrar a la Biblia y empezar a leer, empezar a estudiar, escudriñar. Y dependiendo del tiempo puede ser, pastor, 15 minutos a veces, pero puede ser 2 horas también. O sea, el punto es de que uno, para mí, el aspecto de la estudio de la palabra de Dios tiene que ser conforme a lo que tenemos en el momento, dentro de nuestras posibilidades de tiempo, y hacerlo lo mejor posible para que sea algo vivo. Muy bien, gracias, pastor. ¿Qué me dice, hermano Raúl? Claro, pastor, mire, este libro para mí ha sido una bendición muy grande. Yo he podido tener muchos otros libros y simplemente pueden otorgarme un poco más de conocimiento en cierta rama, pero este libro es diferente. Este libro puede transformar mi vida. Desde luego. Y cuando yo veo que este libro tiene la capacidad de transformar mi vida, no solamente para beneficio mío, sino para beneficio de los demás, entonces no puedo hacer otra cosa como más que considerarla de un valor muy grande y sagrado. Y cuando yo la considero en un valor muy sagrado, automáticamente eso me va a llevar a hacer tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Como dijo el pastor,
No, no creo que yo tenga tampoco un método para poder estudiarla, pero creo que el mejor método es abordándola, dándole el debido respeto, sabiendo que es inspirada por Dios y nosotros debemos de abordarla de una manera espiritual. Por eso buscando siempre en oración, dirección y guía del Espíritu Santo para poder comprender, entender, que nos transforme y así nosotros también podemos ser de bendición para otras personas. Indiscutiblemente la palabra de Dios nos transforma, es una guía para nuestra vida. Y bueno, con esta introducción, ya viendo que ellos estudian la Biblia, aunque no tienen un método en especial, pues vamos a mirar que hay algunos métodos que son muy efectivos y que esta lección de esta semana nos pueden ayudar a entenderlo y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Vamos a entrar a la lección del domingo. Y la lección del domingo presenta una palabra sencillita, cortita, que es importante en el estudio de la Biblia. Tiempo. Tiempo. Eso quiere decir que tenemos que tomar el tiempo para poder relacionarnos con Dios y para poder estudiar su palabra, consagrar tiempo a Dios. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué tienen ustedes que decir en cuanto a esto del tiempo en el estudio de la Biblia? Bueno, el aspecto del tiempo es un aspecto que rara vez damos prioridad a lo más importante. Hay que reconocer eso. Creo que los cristianos, y voy a hablar un poco más a nuestra iglesia, nuestros hermanos adventistas, quizás hemos nosotros caído en un grave pecado de no priorizar las cosas de acuerdo a su importancia, ¿ok? Damos prioridad a veces al trabajo, que es importante, Sí. por supuesto. Podemos dar prioridad al alimento, importante también, pero no es lo más importante. Podemos priorizar quizás la familia, muy importante, la esposa, los cónyuges, los hijos, pero si eso está por encima de nuestro tiempo con el Señor, estamos en realidad robando a Dios del talento del tiempo que nos ha dado. Entonces, ahí creo que es el punto para partir, ¿no? Vuelvo a decir, por supuesto, hay personas que tienen muchos días muy largos, jornadas muy largas, a veces tienen 2 trabajos para sostener a su familia. Entonces, puede ser que tienen que descansar, tienen que comer. Entonces, ¿cómo hacer el tiempo? Y para mí el punto comienza por allí. ¿Dónde y cómo pongo la importancia de la palabra de Dios en mi vida? Y si no estoy haciendo un momento, abriendo una oportunidad, tengo que comenzar a pensar, bueno, ¿en dónde estoy yo quizás usando el tiempo de una forma equivocada? Puede ser en noticias, leyendo en periódicos o viendo en el celular, ¿no es cierto? Dando por ahí tanta cosa, etcétera. O sea, hay que hacer el tiempo, si es que lo veo como importancia, voy a tomar algo del tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que aquí comienza, pastor, la primera parte, y yo creo que quizás el consejo bíblico de la forma como Jesús se presenta a sí mismo en la Biblia es de que él se lo encontraba bien temprano, aún oscura, en oración y comunión con su Padre. Entonces, si no hay una manera de iniciar el día con el Señor, digamos, si no hacemos esa parte de escoger un tiempo con el Señor al inicio del día, tal vez no llegues a tener el día con un tiempo más para dar a Dios. Así vas a tener que comenzar desde ya a cambiar, a comenzar con el pie derecho, dando tiempo a Dios. Algo claro, pastor, el tiempo hay que apartarlo. Quiero aprovechar aquí para decir que yo desarrollé un pequeño hábito y es que lo primero que hago en la mañana al despertar es orar de rodillas. Lo segundo, besar a mi esposa. Y lo tercero, abrir la Biblia. Y me he propuesto que todos los días voy a hacer exactamente lo mismo. Luego ya voy a hablar de qué metodología sigo para hacerlo. Pero me ha funcionado y me hace feliz. Siempre buscar un tiempo a la misma hora para hacerlo. Vamos a mirar ahora cómo Jesús lo hacía. Hay algo interesante y es que en la antigüedad nosotros tenemos un privilegio sobre los que vivieron en la antigüedad. Claro. Porque nosotros tenemos la Biblia de diferentes maneras. La tenemos escrita, la tenemos digital, la tenemos en audio. Pero en los tiempos bíblicos no tenían esa facilidad. Claro. Es más, por eso no encontramos ningún texto que diga y Jesús se fue con la Biblia a un lugar desierto a escudriñarla. No lo tenemos, pero Jesús sí dice en Juan 5:39. ¿Y qué tal si partimos desde ahí? Juan 5:39, un texto muy conocido por todos.
Lo hemos usado muchas veces, especialmente cuando compartimos el deseo de poder escudriñar las Escrituras. ¿Quién lo tiene? Dice allí la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Okay. Está claro que hay que escudriñar la Escritura. Sí. Ahora vamos al tema del tiempo. Ya está claro, Jesús dijo, escudriña la Escritura. Lastimosamente, como digo, Jesús no podía llevarse una Biblia porque en ese tiempo no existían los libros impresos como ahora, los papiros estaban en la sinagoga, pero él iba a comunión con su Padre. Pero antes de mostrar el Nuevo Testamento, me gustaría que mostráramos que eso mismo se hace desde el Antiguo Testamento. Salmo 5.3. Ese es Salmo 5, que nos ayuda a entender precisamente el tiempo que debemos apartar para la comunión con Dios. Salmo 5.3. Dice Dios en su palabra. Y luego ustedes me ayudan con los otros textos acerca de Jesús. Esto es Antiguo Testamento. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí nos está mostrando el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, que el mejor momento, escuchen, el mejor momento para estar en comunión con Dios, pues es la mañana. Al iniciar el día. Al iniciar el día. Por eso, y tomando estos textos, es que yo desarrollé ese hábito, ¿no? Amén, por Me eso. pongo de rodillas, luego después de que oro beso a mi esposa y luego abro la Biblia. Adelante, pastor. Pues también vemos, pastor, al igual que en Salmos, Jesús, quien traía esa misma costumbre de buscar al Señor de mañana, buscar la comunión con el Padre cada mañana. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Esto se encuentra en Marcos 1:35 y dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso algo hacíamos referencia al inicio de la lección. Es decir, Jesús mismo tomaba esta costumbre, este hábito formado. No es que nace uno con esa formación, pero uno busca el tiempo, hace el hábito. Y Cristo hacía el hábito de levantarse y buscar a su Padre, la comunión, la oración con el Señor, y escudriñar, meditar en la palabra que había sido revelada. Jesús, recuerden, queridos hermanos, y nos miran por supuesto allá también, Cristo, si bien cierto, no tenía la facilidad de llevar la Biblia consigo. Había memorizado la Escritura, había memorizado, y la forma como entraba en comunión con su Padre era recordando, repitiendo, repasando, escudriñando la Escritura. Y por eso Jesús puede eventualmente, inclusive cuando va a enseñar, hace eco al Antiguo Testamento, a la palabra revelada de Dios en ese tiempo, para que mostrar cómo ellas daban evidencia de quién era Jesús. Entonces, quiero decir que si no se está escudriñando, estudiando, no se pasa ese tiempo con el Señor, estamos perdiendo la capacidad, la oportunidad de crecer y fortalecer nuestra vida espiritual, de realmente vivir vidas conectadas al Señor. Y sin esa unión a Cristo, pues ya hemos visto en las lecciones pasadas, vamos a fracasar, vamos a ser cortados, no vamos a poder mantenernos, Dios nos va a tener que vomitar de su boca. Necesitamos un tiempo de comunión con Cristo y ese tiempo preferiblemente en la mañana. ¿Por qué en la mañana es el mejor tiempo? Raúl, ¿Por qué creen? ¿qué crees tú? La mente está más despejada. La mente está más fresca, más Así despejada. es. Buen punto. Claro que sí, pastor. Mire, el tiempo es bien difícil de administrarlo como seres humanos. Pero cuando nosotros vemos que el Señor nos dio 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, nos quedan por ahí 8 horas libres. Quizás esas horas las podemos dividir en descansar, no sé, hacer alguna otra actividad, algo que nos faltó en el día. Y al final del día el humano siempre dice, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Siempre. Entonces debemos de buscar cómo lo hacía Jesús, porque Jesús era un hombre que llevaba una vida completamente dedicada al beneficio ajeno. Y a veces no lo dejaban hasta ya las horas de la noche. Y entonces él tenía que buscar un lugar apartado. Me gusta cómo lo dice Isaías, tenía un método muy similar. Isaías 26:9 dice la palabra del Señor: con mi alma te he deseado en la noche. Ahí está una parte. En la noche. Dice, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces la palabra de Dios nos enseña aquí que quizás durante el día va a ser difícil, pero no imposible buscar un tiempo para buscar a Dios en oración. Pero los mejores tiempos es en la mañana, de madrugada. Sí, porque cuando me levanto. Claro, y antes de ir a dormir, Correcto. hay que buscar al Señor. Ya lo dice Entonces, Isaías. así como lo dice Isaías. Entonces, son los tiempos que a mí me han funcionado. Yo quizás en mi trabajo llevo una vida muy ajetreada, muy rápida, y es muy difícil encontrar el tiempo. Pero entonces el tiempo de mañana es, quiero decirles, el más difícil. En la noche todavía uno puede hacer un tiempecito, una hora, pero el tiempo de la mañana es muy complicado cuando uno lleva una vida y especialmente un trabajo muy duro. Con hijos Entonces, pequeños, en fin. claro, Conozco entonces, tu vida, de paso. sí, pastor. Entonces, qué importante es saber que los científicos dicen que para poder crear un buen hábito, por lo menos debe de pasar 21 días o 21 veces haciéndolo para poder generar un buen hábito. El Instituto College de Londres Ujú. dice, en un estudio que hizo sobre los hábitos en el año 2008, que crear un hábito requiere de 14 veces hasta 66 veces, Oh. dependiendo del hábito. Algunos son más fáciles de formar. Hábitos como el ejercicio son más difíciles de formar y requiere repetirlo 66 veces en las mismas fracciones de tiempo y en intervalos de tiempo similares de una a otra acción para que se convierta en un hábito que dure toda la vida. Ujú. ¿Eso por qué? Porque es importante eso que tú acabas de decir de los hábitos. Porque si una persona quiere desarrollar el hábito de encontrarse con Dios cada mañana, tiene que repetirlo muchas veces. Al Exacto. principio va a ser difícil, Ujú. pero luego va a poder hacerlo con facilidad. Disculpa que te Así haya es. interrumpido. No. Adelante, adelante. Eso es expandiendo lo que yo quería decir, pastor. Muchas gracias. Entonces, pastor, como usted lo está diciendo, esto lleva una consistencia, insistir. A veces no nos vamos a levantar, a veces sí, pero lo importante es no desistir, sino seguir adelante hasta que ese hábito se cree. Entonces, lo importante también es pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame a Ujú. levantarme. Yo no puedo. Claro. Ayúdame, Señor. El Señor nos va a despertar, yo lo estoy seguro. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando despertemos? Entonces vamos a seguir, voltear a ver el reloj y decir, bueno, no, mi día está cargado, mejor descanso un poco más. O nosotros buscamos la palabra de Dios. Entonces es interesante ver la vida de Jesús. Y quiero compartir una cita que se encuentra en Reflejemos a Jesús, página 110, está en el párrafo 3. Dice, en una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en un lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban y ahí hallaba consuelo y gozo. Sí. Qué tremenda cita la que acabas de usar de esa linda matutina escrita por la hermana Juan y Reflejemos a Jesús. Y si nosotros queremos poder tener una comunión como la que Jesús tuvo con su Padre, porque Él es nuestro ejemplo, pues debemos seguir su ejemplo y hacerlo exactamente como Él lo hacía. Así que hay que buscar un momento en la mañana. Si usted se levanta, qué sé yo, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues trate de levantarse unos minutos antes para tomar ese tiempo con el Señor y luego desarrolle el hábito. ¿No? Y eso implica que tiene que acostarse. Esos mismos minutos que se levanta antes, pues son minutos que tiene que acostarse antes. Porque Exacto. no tiene sentido que una persona quiera acostarse a las 2 de la mañana y quiere levantarse a las 6 de la mañana, pues lo que quiero decir es que cada persona tiene que hacer un plan. Ujú. Lo mismo, quiero citar el Camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Ujú. Esa cita del espíritu de profecía de la hermana Juan me parece impactante. El primer trabajo es la comunión ¿con quién? Con Con Dios. Dios. Y hay que consagrarnos cada mañana. Ujú. Por eso les compartí mi metodología. No importa si es día festivo, no importa si el día que sea, siempre repito las mismas acciones. Me arrodillo, beso a mi esposa,
Cuando estoy con ella, por supuesto. Si no estoy fuera, pues me tocará la almohada. Y luego, inmediatamente, abro la palabra y estudio. Creo que también hay algo adicional que quisiera compartir sobre este aspecto de por qué es importante iniciar el día con el Señor. Hemos escuchado de la importancia de hacer eso en nuestra primera lección. Inclusive hay personas que piensan que debe ser a una hora específica, pero creo que la Biblia no nos presenta tal cosa. La Biblia no dice hora específica. No nos dice a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, porque si no estaríamos quizás haciendo énfasis en una hora, en una costumbre quizás y no en lo que se está haciendo en realidad, ¿no? El punto es al despertar, al iniciar el día, pero hay una razón de fondo en esto. Y esto se presenta, en realidad Jesús lo presenta en el libro de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús hace énfasis a los discípulos de lo que significa permanecer en Él. Voy a leer aquí un par de versículos nada más que quiero leer. Dice allí el versículo 4, y voy a leer el 4 y luego el versículo 6. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, aquí está la clave. ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo si al inicio de mi día, al despertar, no entro en esa unión a Cristo? Porque hay personas que han dicho, pastor, pero es que yo tengo que estudiar en la tarde. No estamos diciendo que no se puede estudiar en la tarde, pero tenemos que en la mañana, al iniciar el día, porque cada noche que pasa, cuando uno va a dormir, está como que haciendo un pequeño reseteo a nuestra vida. Mental. Sí. Mental, físico, etc. Es más, cuando uno duerme, uno no lleva ni cuenta las horas. Usted va a descansar, va a dormir y simplemente su cuerpo descansa, reposa y diariamente, o sea, al iniciar el día, uno entra nuevamente en razón, en pensar, en tener toda la mente apta para captar, para trabajar, etc. Pero si no se inicia con Cristo, ¿cómo podemos permanecer en Cristo? Entonces, por eso es de que no estoy diciendo de que no se puede estudiar en la tarde. Sí, pero al iniciar el día es fundamental que por lo menos hagamos ese inicio inicial. Si no tienes 15, no tienes para una hora, está bien, entiendo. Pero comienza con oración, como usted mencionaba, pastor. Lee la palabra, haz ese hábito. Tal vez estás en una urgencia de ir temprano a tu trabajo. Pon la Biblia en audio. Escucha la palabra, aliméntate. Hay hermanos que me contaban que ellos, por ejemplo, es camionero este hermano, y él tiene que levantarse en la mañana, muy temprano, 3 de la mañana sale de su trabajo, y lo que hace es, apenas hace una oración al despertar, hace una oración al salir de su casa y pone la Biblia y escucha y medita en la palabra de Dios en su trayecto. No escucha ni noticias, no escucha nada de eso. Va escuchando la palabra y haciendo su meditación en el camión. Que de por ende, con esto nos lleva quizás al siguiente punto del día lunes. A veces el lugar es importante, pero puede ser un lugar donde estás tú solo con el Señor. Pastor. Sí, pastor, yo quisiera decir algo antes ya vamos a entrar al día lunes, pero antes de entrar al lugar, yo quiero hacer algunas recomendaciones. Número 1, cada persona sabe qué hora puede definir. Define una hora fija. ¿Cuál es la hora de tu levantar? De paso, para tu salud va a ser muy bueno que te levantes siempre a la misma hora y te acuestes siempre a la misma hora. Así que si defines una hora fija, eso te va a ayudar. Número 2, no comiences con el teléfono. La gran mayoría de personas lo que hace es levantarse y ver el teléfono. Y Satanás sabe cómo usar eso para hacernos. No, tú primero tienes tiempo con Dios. Y después de tener tiempo con Dios, vas a tener tiempo para el teléfono. No es más importante lo que las personas te hayan escrito, no es más importante los mensajes que ves. Lo más importante es que entre en comunión con Dios. Lo más importante, los stocks. Claro, sí. Algunos quizás sí. Número 3, ten la Biblia al lado. Deja la Biblia al lado de tu cama para que cuando te levantes puedas mirarla. Y inicia siempre al levantarte con una oración que te permita comenzar el día con Dios y te prepare para el estudio de la Biblia. Esas serían las orientaciones prácticas y ahora vamos a entrar a la parte del lunes. Un lugar, así que como debe haber un tiempo para la comunión con Dios, también debe haber un lugar para la comunión con Dios. Adelante, pastor. Sí, pastor, solo quería, antes de entrar en este lugar, quizás quisiera leer el versículo 7 de
San Juan 15. Ok, adelante, pastor. Porque dice allí la palabra de Dios este punto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pregunto, ¿cómo no iniciar el día pidiendo al Señor dirección, protección, sabiduría, capacidad para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo? O sea, ¿cómo no comenzar el día pidiendo lo que el Señor quiere que pidas? Entonces, hay gente que dice, bueno, ¿cómo arreglo mi vida conyugal, con mis hijos, lo que sea? Ahí está el error. No comenzamos pidiendo al Dios que nos dé lo que necesitamos para nuestra vida. Y por eso, como dice la palabra, o sea, si no comenzamos pidiendo a Dios, si no hicimos ese día con esa unión a Cristo, estamos fracasando y estamos quizás siendo cristianos en derrota tras derrota porque no iniciamos con el Señor nuestros días. Así que ese era quizás el último que quería comenzar de ese punto. Quedó muy claro el tema de apartar el tiempo para Dios. Ahora estamos en el lugar. ¿Cómo lo hacía Jesús? Hay que aprender de Jesús, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo en todos los aspectos. Mateo 6:6, Mateo 6:6. ¿El que nos dice con respecto a este tema de tener un lugar para orar? Mateo 6:6. Dice la palabra del Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Sí, mira, aquí el Señor Jesús nos está diciendo que la oración más importante es la que se tiene en secreto y dice que lo hagamos en el aposento, donde dormimos. Por eso, cuando nos levantamos, ese es un buen lugar para orar. Sí. No quiero decir que sea el único, porque Jesús iba a otros lugares a orar, pero él nos está indicando cómo podemos hacerlo. Miren, por ejemplo, Lucas 5:16. Lucas 5:16, donde Jesús sigue mostrándonos lugares de oración para poder entrar en conexión con el Padre Celestial. A ver si lo tenemos ahí, Lucas 5:16. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Dice la palabra de Dios, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ajá. ¿Por qué lugares desiertos? ¿Por qué? Porque el tiempo a solas es algo muy interesante. Sucede que cuando yo tengo amigos, yo puedo hablar con varios amigos a la vez, pero cuando yo tengo problemas, yo necesito hablar con mi mejor amigo. Entonces, para hablar con mi mejor amigo, yo no puedo hablarlo cuando hay mucha bulla o cuando hay otros amigos Distracciones. que pueden interrumpir exactamente. Entonces, se busca un lugar en específico para poder estar a solas con ese amigo. Entonces, Jesús, nuestro mayor amigo, es necesario que nosotros podamos entrar en esa comunión con Él, en un lugar a solas donde podamos venir a Él, así como Él lo hizo con el Padre. Y es muy interesante que nosotros tenemos una necesidad enorme. Y a mí me gusta una cita que está en el Camino a Cristo, página 93, párrafo 4, dice, como humano, la oración fue para Él, hablando de Jesús, una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Entonces, cuando yo entiendo que tengo una necesidad, cuando yo entiendo que yo soy el problema quizás por el cual mi matrimonio se está destruyendo y necesito cambiar, cuando yo entiendo que para ser beneficio para otros, el que necesita transformar soy yo, entonces yo tengo la necesidad de buscar a Dios. Entonces, como tengo algo muy grande, una necesidad enorme que yo solo no la puedo superar, busco a mi mejor amigo en un lugar donde yo esté a solas y pueda hablar tranquilo con él y él entonces pueda contestarme. Regularmente, cuando uno ora en un lugar donde está a solas, regularmente sucede lo que decía esta cita. Uno encuentra consuelo y encuentra paz y encuentra gozo, como que uno se quita ese peso de encima. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No solamente darnos la salida, sino darnos la paz en medio de la tormenta. Entonces es necesario buscar siempre un lugar donde nosotros podamos. Quizás en el trabajo puede uno decir, no hay, tenemos el carro. Hay una hora donde podemos salir a comer, la hora del lonche que le llaman aquí. Entonces podemos ir a nuestro carro, orar un momento a Dios. Podemos hacerlo en la mañana es buenísimo. Orar a Dios cuando la mente está despejada. Quizás al llegar a casa,
Ahora sí podemos utilizar el tiempo de la noche para apartar un pedacito y orar al Señor. Ujú. Bueno, pastor, háblanos primero antes de compartir Sí, la observación que tengo. Este asunto de un lugar, pastor, de un lugar específico. Mencionaba el hermano Raúl acerca de la necesidad de estar en un sitio donde estás a solas. A veces, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Sí, Puede correcto. ser que sea difícil tener esa posibilidad. Por eso vemos que en la palabra menciona en tu lecho, o sea, puedes ser en tu propio cuarto, encierra tu closet, puedes estar en un momento de comunión donde nadie te interrumpa. El punto de estar solo o de buscar un lugar apartado es para que no haya interrupción, como tú mencionabas. Puedas tú dedicarte al Señor, escuchar su voz, Así escuchar es. sin distracciones. Ese es lo más importante del sitio, del lugar. No es que tiene que ser específicamente un cuarto de oración, sería lindo, pero ¿quién tiene ese lujo de tener un cuarto de oración, no? Recuerdo que estaba entrando a una casa de una familia hindú y ellos también habían dedicado un cuarto para oración, ¿no? Entonces, aún en las otras religiones existe esta parte donde sería prudente para ellos hacer esa meditación o lo que sea. Pero a veces los creyentes, los cristianos, no tenemos esa práctica porque nos hemos olvidado de que es tal vez necesario poner un lugar en tratar de hacerlo especial para comunión con el Señor. Quiero hacer énfasis en lo que mencionaba Jesús cuando se encontró con Natanael. Lo tengo ustedes en Juan, capítulo 1, versículos 48 al 50. Quiero que leamos esto. Cuando Natanael conoce por primera vez a Jesús, porque Jesús en realidad, del versículo 47 en realidad es importante leer. Juan 1, 47 al 50. Dice allí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conociste? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Vemos aquí cómo Jesús miró ese lugar que había cogido Natanael para comunión con Dios. Estaba orando. Debajo de la higuera. Debajo de la higuera. Entonces, puede ser que para ti sea debajo de la higuera. Es decir, un lugar en tu casa o tal vez en un patio. Puede ser que sea en tu carro, como mencionabas tú, Raúl. Puede ser que sea en un sitio específico, en el closet, donde sea. Pero lo importante es establecer este lugar donde hagas este hábito para formar ese hábito que quieres tener y poder tener esa relación con el Señor. Mira, permíteme ilustrarte el tema de la importancia del lugar. Cuando yo estaba haciendo mi programa doctoral en la Universidad de Andrews, en la biblioteca hay cubículos donde tú te sientas, puedes poner todos tus libros de estudio allí, los puedes usar durante varios días, incluso semanas, pero tú solo ves la pared allí, está muy bien iluminado, tiene una lámpara y tiene aquí, ¿cómo diría? Dos partes que impiden que tú veas a los costados. Así que tú estás concentrado solamente en tus libros para que de esa manera puedas estar enfocado en tu estudio. También se pide que todos los que se muevan por la biblioteca pues se muevan en completo silencio. ¿Qué es lo que está buscando la biblioteca al tener cubículos para los estudiantes? Lo que está buscando es que el estudiante pueda estar enfocado, porque es que el ambiente afecta la atención. Claro. Por eso es importante la reverencia en las iglesias. Uh-huh. Porque la reverencia es importante para estar concentrados con nuestra atención a Dios. Así que de la misma manera como simplemente eso se hace en una biblioteca para poder estudiar, mucho más cuando yo necesito mantener mi enfoque en Dios. Por eso quiero hacer algunas recomendaciones sencillas. Usted tiene que buscar un lugar, número uno, que sea silencioso. Claro. Hoy está de moda que los chicos se van a estudiar a Starbucks. Si me están viendo de otro país, son lugares donde venden Café y bebidas, algunas cafés, también venden chocolate, venden bebidas. Está de moda irse a estudiar allá. Y hay mucho movimiento, pero se estudia mejor en un lugar silencioso. El lugar debe estar iluminado para que tú puedas usar la Biblia. El lugar no debe tener dispositivos distractores. Yo no tomo mi teléfono hasta después de que ya
he tenido mi momento de devoción con Cristo. Y debiera estar pues la Biblia, quizás un cuaderno, un lápiz para Sí. poder marcar, subrayar. Esos son algunas recomendaciones sencillas para que tu lugar sea un lugar ideal. Si tienes una casa donde puedas tener un lugar dedicado a la oración, sería genialísimo. Yo he visitado a varios hermanos que me dicen, pastor, este lugar aquí lo destiné como mi lugar de oración. Tienen su altar allá, tienen la Biblia, tienen libros del Espíritu de Profecía, tienen un pequeño escritorio y allí se dedican a estar en comunión con Dios. Así que pueden hacerlo también, pero el lugar es algo muy, muy importante. No sé si alguien quiere aportar, porque estamos algo más, porque vamos a pasar a la parte del martes. Vamos del martes. Vamos a la parte del martes. La parte del martes titula El estudio profundo de la Biblia. El estudio profundo de la Biblia. Esto está muy interesante, porque una cosa es tener la devoción diaria personal, pero otra cosa muy diferente es ahora tener un estudio profundo en la Biblia con diferentes objetivos. Quizás, número uno, prepararme para un sermón. Quizás, número dos, prepararme para dar la lección de la escuela sabática. Quizás, número tres, preparar un seminario, prepararme para dar un estudio bíblico, prepararme. A veces tenemos que prepararnos para poder compartir de la Biblia con otros. Así que como cuando nos estamos preparando, pues necesitamos saber cómo hacerlo. Vamos a entrar en esta parte. ¿Qué pueden opinar ustedes acerca de ese estudio profundo de la Biblia? En el aspecto del estudio profundo de la Biblia, pastor, hay una interesante fórmula, por decirlo así, que la Biblia nos presenta, ¿no? Y es que no debemos nosotros ir a la palabra de Dios asumiendo que vamos a darle una interpretación a lo que leemos. Es decir, tenemos que entender de que la Biblia es su propio intérprete. Muy buen punto. Y cuando vamos con ese Muy concepto, buen punto. vamos a nosotros permitir que ella, a través de la dirección del Espíritu Santo, nos pueda llevar a comprender y profundizar lo que ella conlleva. Al inicio usted me preguntó sobre el estudio que hago, o sea, cómo estudio la palabra de Dios. El punto aquí es, si dejo que el Señor en comunión me hable por su palabra, voy a empezar a escudriñar la Escritura y dejar que ella empiece a hablar y afirmar y convencerme de lo que necesito aprender para mi vida. Entonces, yo no voy a correr con la Biblia, no voy a tratar de acabar en el año eclesiástico la Biblia entera porque es la fórmula de poder entender la Biblia. No, voy a avanzar conforme Dios me va revelando, pero el aspecto aquí es que debo de dejar que el Señor me vaya dirigiendo paso a paso y que sea tal vez, como dice la palabra, un poquito acá, un poquito allá, línea tras línea, regón tras regón. Esta es la manera que el Señor nos va a ayudar a entender. Y una de las cosas que Dios ha dejado hoy en día para que podamos comprender este principio es en realidad la profecía. Mire, ¿por qué Dios nos ha dado tanta profecía en la palabra de Dios? ¿Por qué tanta profecía? ¿Y por qué el pueblo adventista, como iglesia, se caracteriza por esa capacidad de entender la Escritura por profecía? Porque la profecía nos da una vislumbre de cómo la Biblia puede ser profundamente entendida. Es decir, no se queda en la superficie, no se queda simplemente en la parábola de Jesús, que es importante, sino que nos presenta qué está detrás de la parábola, qué va más allá de esa parábola. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios y empieza a escudriñar la profecía bíblica, uno va viendo cómo la Biblia puede comenzar a tener una dimensión tras otra dimensión. Va a ser más allá de lo que estoy apenas viendo en la superficie. Y Cristo hizo énfasis en esto en el libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas y noten ustedes cómo Jesús, después de resucitar, caminando con... Lucas, ¿qué pasó? Lucas capítulo 24. Ok. Quiero que ustedes vean cómo el Señor Jesús, cuando se encuentra con los dos discípulos que van en camino a Maús, cuando ellos están todos cabizbajos, sufriendo la triste realidad entre ellos de que se había muerto Jesucristo, noten cómo Jesús le responde a ellos cuando ellos le preguntan o le dicen a él, el versículo 24, Lucas 24, 24 al 27. Quiero leer allí. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, están contando ellos a Jesús, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y noten en el versículo 27 cómo Jesús
comienza a abrir la Escritura, dice allí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús abrió la palabra profética Correcto. desde Moisés en adelante para que comprendiesen la profundidad de la Escritura y demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Muy buen punto. Y gracias porque estamos hablando aquí de estudio profundo. Jesús hizo este estudio profundo con los apóstoles camino de Emaús. Adelante, hermano. Yo quiero compartir, pastor, 6 puntos interesantes que nos pueden ayudar a escudriñar la palabra del Señor de una manera profunda o profundizar. Uno de ellos es la relevancia del texto. Sería el primer punto. Sería el primer punto. Un estudio cuidadoso, esto implica un estudio cuidadoso del texto, respetando la gramática del texto. Como segundo punto, debemos de observar la belleza del texto. Y esto apunta a la perfección de la palabra de Dios. Voy a ir un poquito rápido para los 6 puntos. Entonces, punto número 3, texto como escritura. Esto nos dice que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Punto número 4, el carácter inspirado del texto. Debemos entender que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es espiritual y debemos de abordarla en una forma espiritual también. Punto número 5, la apelación personal al texto. Esto quiere decir que el texto no lo podemos, cuando lo leemos, no lo podemos aplicar a otras personas, sino lo aplicamos A mí mismo. a nosotros mismos, claro que sí. Por último, el número 6, el carácter moral del texto. Abordamos la palabra de Dios, nosotros debemos de hacerlo con humildad y con un corazón dispuesto a aprender. Cuando nosotros aplicamos estos 6 puntos, podemos estar seguros de que Dios hará una limpieza en la mente en ese momento y permitirá que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra y entonces nosotros podremos encontrar grandes tesoros en la palabra del Señor que nos van a ayudar a nosotros para que la palabra de Dios no sea algo amargo en nuestra boca, sino algo dulce para nosotros, un bálsamo para mi alma, algo que puede ayudarme para que yo pueda no solamente beneficiarme, sino al orar, al leer, pueda yo compartir y ser bendición para otras personas que se encuentran en aflicción, en estrés o en algún problema, y que yo por medio de ese estudio profundo de la palabra pueda beneficiar también a otros. Muchas gracias por compartirnos esos 6 puntos y entender que los primeros que tú mostraste es cómo yo miro el texto. El texto de la Biblia, tengo que leer el texto, mirar su relevancia, mirar la belleza, el texto pues como escritura, gracias, y luego cómo ahora ese texto me sirve a mí, ¿verdad? Cómo lo aplico a mi vida. Pero quiero que miren, para reforzar lo que tú estás diciendo, Esdras capítulo 7, el versículo 10. Esdras 7:10. Y miren Esdras 7:10 cómo habla en relación con esto de investigar en la Biblia o estudiar con profundidad. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Quiero decirles que la palabra inquirir también puede ser la palabra investigar. Claro. Lo que Esdras estaba haciendo es que él se preparó su corazón. ¿Cómo lo preparó? Con oración. Ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo preparó? Quizás con el lugar, teniendo las cosas listas para comenzar el estudio. Entonces estaba preparado para ahora comenzar a investigar sobre la ley de Jehová. Pero no solo eso, lo que tú ya dijiste, para cumplirla, o sea, para ponerla en práctica y para hacerla parte de su vida. Así que ya hemos visto algunos textos. No sé, pastor, si hay algo más que tú quieras agregar. Pues lo que tú mencionas, pastor, y acaban de ustedes mencionar sobre la necesidad de que la palabra nos presente la realidad de cómo estamos viviendo, cómo nos podemos mirar en una forma retrospectiva, dejando que la palabra sea, pues en cierto sentido, la que nos apunte a nuestra necesidad de Cristo y también nos presenta la solución a través de ella misma. O sea, nos presenta hablamos en otra lección, es ese texto que hace énfasis a que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enmendar, para instruir en justicia. Hablando de la palabra de Dios, eso debe ser la forma como nosotros vamos a ella,
buscar de qué manera esta palabra me ayuda a mí en una forma práctica y eficaz para entonces hacer de que el estudio profundo no sea simplemente conocimiento intelectual, porque hay mucho desgaste de tiempo si usamos la palabra de Dios únicamente para tratar de saber algo con tal de ir y presentar conocimiento de Escritura. ¿Recuerdan lo que pasó con Nicodemo? Nicodemo era un doctor de la ley, era un conocedor de la palabra de Dios y Jesús le tuvo que decir, porque él no entendía no quiso entender, no quería aceptar la idea de que necesitaba nacer de nuevo. Entonces él dijo, no, eso no es para mí. Y se puso a hacer preguntas absurdas, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo puede uno viejo entrar dentro de la madre? Porque no era compatible con su concepto de lo que significaba ser un judío, la idea de tener que nacer de nuevo. Pero Cristo presenta allí cómo la Escritura debe ser no solamente, como te digo, buscada para saber información, pero buscada para aplicarlo en una vida personal. Cuando se convierte en esa realidad, tanto la profecía como la doctrina profunda de la Escritura, como la información que tenemos acerca de los de personajes, personas, eventos, etcétera, se convierte en una verdadera escuela viva y diaria para mí. Cómo ser un mejor hombre o mujer en este tiempo. Déjame resaltar dos aspectos aquí. Uno, la autora en la parte del martes está colocando 7 cosas que se debiera hacer para profundizar en la Biblia. Me parece muy relevante, solo las voy a citar rapidito. Orar para que el Espíritu Santo dirija, número 1. Número 2, elegir un versículo o pasaje de la Biblia. Número 3, escribir el pasaje o porciones destacadas mientras lo está leyendo. Número 4, vuelve a leer el pasaje. De paso, yo hago esto muchas veces para estudiar la Biblia. Lo leo muchas veces. Número 5, escribe lo que dicen las ideas subrayadas, porque tú vas a subrayar ideas clave del pasaje y luego ahora escribes y pones tus propias ideas aledañas a esto. Número 6, ora acerca de estas ideas pidiendo a Dios que influyan en tu relación con Él. Y número 7, piensa con quién podrías compartir esto hoy. Yo quiero agregar lo siguiente, 3 preguntas que tú te debes hacer cuando estudias la Biblia. 3 preguntas. Número 1, ¿qué me está revelando Dios? Pregunta número 2, ¿qué pecado debo abandonar? Pregunta número 3, ¿qué promesa le puedo reclamar a Dios? Estas son preguntas que nos van a ayudar para que lo que está leyendo forme parte de tu vida. Así tú sientes que la palabra es para ti. Cuando la palabra es para ti, toma fuerza y autoridad para presentarla a los demás. Vamos a pasar a la parte del miércoles. Es titulado Una bendición doble, la parte del miércoles, y presenta las muchas maneras en que nosotros podemos estudiar la Biblia. No hay solo una forma, hay muchas formas. A ver, rápidamente, ¿qué nos pueden decir en relación con esto? Pastor, en resumen, la forma de uno aprender la palabra, de estudiar la palabra, hará que nosotros empecemos a hablar de acuerdo a la palabra. Es decir, y no digo hablar simplemente en la forma de hablar, sino actuar, a trabajar, a ser semejantes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da una vislumbre del carácter de Dios, que es justicia, amor, misericordia, rectitud, aborrecer lo malo. Y en cierto sentido, esa va a ser nuestra experiencia con otros. Jesús vino a esta tierra y recuerdan ustedes cómo en el libro de Lucas, bueno, no voy a ir a la referencia por el tiempo, pero Jesús, cuando fue y le pidieron que lea, se levantó a leer y leyó el pasaje de Isaías, hablando de la obra del Mesías. Pero ese pasaje no se limita solamente a Cristo. Es el pasaje que todo creyente hijo de Cristo va a buscar ser, bendecir a los pobres, ser tener compasión a los huérfanos, dar de comer a las viudas, a los pobres, etc. Entonces, el asunto es que el conectarte con la palabra de Dios te va a dar a ti la bendición para ti y para que seas un canal de bendición hacia otros. Ok, estaba citando Lucas 4:16 Sí. en adelante. Ok, entonces notemos cómo Jesucristo mismo, Él obviamente es Dios, fue quien creó la Escritura, ¿no? Pero ahora Él comparte la Escritura, como tú lo dices, pastor. La cita para poder compartir la interpretación correcta de la Escritura. Quiero decirles que en el tema profético, el tiempo no nos va a permitir hacerlo hoy,
pero me gustaría que ustedes buscaran muchos temas del Pastor Bor donde enseña cuáles son las maneras de interpretar las profecías. Por supuesto. Y si algo ha enseñado el Pastor Esteban Bor en este canal es cómo interpretar las profecías de la manera correcta y da una gran cantidad de principios básicos para interpretarlas. Las escuelas Ancla es precisamente donde el Pastor Bor se explaya con mucho tiempo para poder explicar con lujo de detalles estos aspectos. Hay técnicas muy sencillas para estudiar la Biblia. Por ejemplo, usar la técnica de tomar el versículo y comenzar a hacerle preguntas al texto. Y voy a poner el ejemplo sencillo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo tú vas a profundizar en ese texto? Hazle preguntas al texto. En el principio, ¿cuándo fue el principio? Dios creó, ¿qué creó? Y entonces, el resolver esas preguntas usando otros versículos de la Biblia te permite profundizar. Por eso, con una simple concordancia, tú seleccionas las palabras claves en el texto, por lo menos la palabra, como ya dijimos, principio, y buscas todas las veces en la concordancia que dice la palabra principio, y eso te va a ampliar el contexto. Ahora busca la segunda palabra, creó o crear, todas las veces que la Biblia dice creó o crear, y ahora eso te amplía el concepto. Ahora tú mismo estás usando con sabiduría la Biblia, siendo su propio intérprete, para que ella misma te pueda dar respuestas a los interrogantes que tú le haces el texto. Por ejemplo, si encuentras el término santificación, el término justificación, comienzas a hacer lo mismo y lo buscas en otros lugares. Así que de esa manera se puede profundizar. Hay muchas maneras como podemos estudiar la Biblia. ¿Cuál es prácticamente tu último aporte? Así que adelante en esta parte. Sí, claro que sí, pastor. La manera de yo estudiar la palabra del Señor es primeramente buscando a Dios en oración, antes de abrir la palabra, pidiéndole dirección, la guía de su Espíritu Santo, con el propósito de ser transformado. Siempre con ese Para propósito. poder yo ser de bendición a otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo ofrecer a alguien más lo que yo no tengo. Claro. No puedo dar la medicina que a mí no me ha funcionado para que a otro le pueda sanar. Entonces, con ese pensamiento, buscando y ofreciendo mi gran necesidad que yo tengo a Dios, Dios me guía a través de la Escritura, y el bálsamo que Él me muestra, que al final ahí en el día jueves se muestra cuán dulce, es una dulzura al paladar de uno, una felicidad, un gozo encontrar y saber que alguien dio su vida por alguien que no valía un centavo y ahora me da valor. Ahora yo puedo decirle a otros, no te preocupes, hay alguien que dio su vida por ti. Y hay alguien que puede transformarte, hay alguien que puede hacerte una nueva criatura. Así es que eso, pastor, para mí es la forma de abordar para mí la palabra del Señor, buscando dirección, guía para poder beneficiar a otros. Déjame ya ir cerrando este tema acerca de cómo estudiar la Biblia. Mira, tú puedes estudiar versículos de la Biblia, capítulos de la Biblia, historias de la Biblia. Por ejemplo, puedes tomar las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús y estudiar cada uno de ellos. Puedes hacer series de sermones de eso. Pero también puedes estudiar temas, el tema de la fe. Voy a estudiar, por ejemplo, el tema del amor, el tema de la segunda venida, que es todo lo que la Biblia dice sobre esos temas. Así que hay muchas maneras como puedes estudiar la Biblia y como tú puedes de verdad ahora prepararte para ser una persona instruida y poder compartir con tantos otros que necesitan de estas verdades. No sé si hay algo más que ustedes quieran aportar para el cierre. Pastor, quisiera solamente dejar este versículo que estaba en la lección y creo que importante, que espero sea el deseo de todos y sea la experiencia de todos. Dice allí acerca de la palabra de Dios en Salmos 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios debe ser eso para nosotros. Amén. Que sea deseable. Disfrútala. Vas a encontrar la mejor manera como tú puedas disfrutar la Biblia. Puedes probar una forma, puedes probar otra, hasta que encuentres la que más disfrutes. Y allí toma tiempo para deleitarte en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática. Estaremos en la lección número 6, Guerreros de Oración. Dios te bendiga, Dios te guarde.